Según los estudios, un 60% de las profesiones requeridas en el futuro no cuentan todavía con un programa de formación académico regulado. Pero ¿cuáles son estas profesiones? Hablamos de analistas de Big Data, de diseñadores de entornos virtuales o de, por ejemplo, jugadores profesionales de videojuegos. Este sector, el del videojuego, factura en España 1.400 millones de euros, lo que lo convierte en el principal sector audiovisual del país, por encima incluso del cine. En Aragón ya existen hasta 13 empresas dedicadas al diseño de videojuegos. El perfil del jugador de videojuegos en nuestra comunidad está claro. Son mayoritariamente hombres de entre 25 y 34 años que juegan una media de 6 horas y media al día. Dedicarle más de una cuarta parte del día a los videojuegos ha hecho que hayan surgido en España 60 centros de formación especializados, de los cuales 4 están aquí en Aragón. Antonio, eres profesor y coordinador de esta escuela aragonesa en la que enseñáis a diseñar videojuegos, si no me equivoco. Sí, así es. ¿Cuántos alumnos hay ahora mismo? Pues han pasado por estas aulas 20 alumnos este año y planificado para el año que viene 75. ¿Tú eres el profesor de qué asignaturas? Pues en concreto doy Concept Art y Color Light and Shadow en el grado de arte. Que esto suena todo muy tecnológico y muy difícil, la verdad. Arte, podríamos llamarlo en general. Arte. Ahora tú enseñas a las nuevas generaciones. ¿Tú cuántas horas de experiencia llevas? No sé si tienes ese dato. Sí, más o menos lo tengo. Casi 10.000 horas de formación. Siendo un sector al alza, no sé si hay muchos perfiles como el tuyo en España. Pues en España me atrevería a decir que no más de 70-80, como el mío. Tenemos la suerte de tener uno aquí en Aragón, en vuestro centro. ¿Cuántos cursos enseñáis? Pues ahora mismo la oferta que tenemos son 6 cursos, 2 grados de 3 años y luego másters que podríamos denominar de 1 año, como más especializados. No sé, luego, ¿estas profesiones tienen salidas laborales? ¿Van a encontrar trabajo estos alumnos? Sí, precisamente, ¿realmente? a ver, nosotros nos dedicamos a ello, entonces sabemos qué perfiles están demandando y te puedo decir que antes de terminar el primer año, de hecho, los alumnos, ya hay empresas que están contactando con nosotros para ver si les podemos mandar alumnos para hacer prácticas en empresa y demás antes de terminar. Estamos ahora con una de las personas que más sabe de videojuegos en Aragón, David García. Eres el fundador de esta escuela y que también desarrolláis videojuegos aquí, no es solo una escuela. Sí, exactamente. Bueno, aquí hacemos videojuegos, o sea, estamos desarrollando nuestro propio videojuego. De hecho, aquí tenemos a 2 de los personajes que podemos ver. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en él? Pues la verdad es que llevamos ya 1 año y medio prácticamente. ¿Tú a qué te dedicas dentro del proyecto? ¿Qué es lo que haces? Un poco de todo, exactamente. Como fundador y parte directiva, pues al final me toca mucha parte de gestión. Porque en total, ¿cuánta gente está trabajando en este videojuego? Pues en el videojuego pues habremos participado unas 15 personas, actualmente pues estaremos entre 8 y 10. Como profesional del mundo del videojuego, eres la persona indicada para respondernos a la pregunta sobre cómo está el sector en Aragón. ¿Tenemos buen músculo aquí o no? Bueno, pues es una de las cosas que tenemos que incentivar un poquito. Respecto de lo que sería el total nacional, estamos aproximadamente en un 2,1, ¿no? Entonces, pues bueno, todos aquí intentamos poner nuestro granito de arena para que crezcan esos números. Aparte de estos personajes gigantes que tenéis aquí, veo un montón de cables, pantallas, Sí, cámaras. ¿Todo esto también lo efectivamente. utilizáis en el desarrollo? Lo que utilizamos esto es para meter a las personas directamente en un entorno virtual. Lo que vemos es que la industria del videojuego está conectadísima con el resto de audiovisuales, ¿no? Con el cine, la publicidad. Totalmente, la verdad es que la calidad en los videojuegos ha llegado a tal nivel que prácticamente lo que hacen es simular la realidad y precisamente por eso ahora ya puedes utilizarlo en cualquier tipo de industria. Antonio, tú eres jugador de videojuegos profesional. Realmente en internet todo el mundo te conoce como Tonacho. Sí, eso te iba a decir, que me llamabas Tonacho, que Antonio solo me llama el innombrable Hacienda. Pues Tonacho. Nosotros te llamaremos también Tonacho. Juegas al videojuego más vendido de la historia, es Minecraft. ¿Cuántos jugadores tiene este juego? Pues ha vendido pues unos 200 millones más o menos de copias. Bueno, pues Minecraft es como si tuvieras un cubo de piezas de Lego
infinito. Puedes construir lo que quieras, un juego de supervivencia. Y tú como jugador profesional de este videojuego, ¿cuántas horas dedicas a él? Menos de las que la gente se cree, porque me gusta estar con mi familia también. Antes de tener un niño sí que le dedicaba horas todas. Ahora unas 2 o 4 horas diarias. ¿Y te va bien? ¿Le gusta a la gente tus vídeos? ¿Tienes muchos seguidores? Sí, a ver, pues en YouTube tengo unos 782.000, en Twitch unos 164.000. Esto es una barbaridad de gente que supongo que se traduce en ingresos monetarios. ¿Cómo se gana la vida un jugador de videojuegos? Pues en Twitch va en base a suscripciones. La suscripción cuesta unos 5 euros aproximadamente al mes. Twitch se queda una parte, el creador se queda otra. Lo único es que para poder vivir de verdad de esto, sí que tienes que tener una base muy grande de suscriptores de pago. ¿Con 700, 800 suscriptores ya saldría un sueldo mensual decente para vivir? Saldría más o menos un sueldo 1000 eurista. Se te puede quedar unos 1.800 euros brutos más o menos, que luego después de impuestos y tal, pues a lo mejor se te quedarían unos 1.000 y poco O euros. sea que es un trabajo real, declarado. Sí, claro. ¿Tú eres claro. autónomo? Soy autónomo, efectivamente. Vemos 3 pantallas, micrófonos, cámaras. ¿Cuánto cuesta equiparse para jugar a nivel profesional? Pues muchos años de trabajo y ahorrar mucho, la verdad. Este pues rondará entre los 3.000 euros más o menos. Además de los suscriptores a tus canales, tenéis otras maneras de monetizar vuestro trabajo. Sí, podemos, bueno, ir a eventos. Yo me he recorrido casi toda España yendo a eventos de videojuegos, parte del extranjero también. ¿Y te pagan por ir a esos eventos? Sí, claro. Pues Tonacho, yo nunca he jugado a Minecraft, estoy viendo que estoy perdiendo una buena oportunidad. No sé si me puedes enseñar un Sí, poco. claro que te enseño. Venga, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.